Buen, Un ejemplo de un modelo de variación directa es la distancia de ecuaciones igual a tasa por tiempo. Normalmente expresamos variación directa como y es igual a k por x, pero aviso como la fórmula de distancia se ajusta a este formulario, donde la variación constante k sería la tasa. Y aquí hay un problema de aplicación de muestra. Suponga que está conduciendo, se da cuenta de que después de conducir 2 horas, está a 135 millas de su casa. Continúa conduciendo y calcula que después de 5 horas está a 321 millas de su hogar. Queremos saber cuál es la tasa en millas por hora desde el tiempo de 2 horas a 5 horas. Para hacer esto podemos tratar realmente la información dada como pares ordenadas y luego determinar la pendiente, de la línea que pasa a través de estos dos puntos. Así que vamos a dejar que el tiempo represente las coordenadas x, y la distancia representa las y coordenadas. Así que si sabemos después de conducir 2 horas usted está a 135 millas de su casa, podemos representar esta información por el par ordenado 2, 135, donde la coordenada x estaría en horas y la coordenada y estaría en millas. El segundo punto, y luego el segundo punto sería 5, 321, porque después de conducir 5 horas usted está a 321 millas de su casa. Así que la pendiente de la línea pasa a través de estos dos puntos. Sería la tasa en millas por hora. Para que podemos utilizar nuestra fórmula m desplegada, que en este caso sería la tasa que va a ser igual to, y sub 2 minus y sub 1. Dividido por x sub 2, x sub 1, que de nuevo está midiendo el cambio en la distancia con respecto al cambio a tiempo. Entonces llamaremos a estos 1 y a estos 2. Así que es x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Así tenemos 321,135 exaneutones todo más de 5,2. Así teníamos 186 divididos por 3, que es igual a 62. Y de nuevo es la tasa, que estaría en millas por hora. Próxima pregunta es, ¿cuánto viaja cada 7 horas a esta tarifa? Bueno, volviendo a nuestra fórmula de distancia ahora sabemos que la distancia en millas va a ser igual a la tasa que es 62 millas por hora xt, o el tiempo en horas. Así que para esta pregunta sabemos que sería 7. Así que tendríamos la distancia va a ser igual a 62 por 7. Así que la distancia viajó cada 7 horas a esta tarifa sería 434 millas. Y la última pregunta es ¿cuánto tiempo tomará viajar 465 millas? Tan otra vez utilizando nuestra fórmula de distancia para esta situación no se da ni queremos resolver para t. Utilizando distancia usando 62xt ahora vamos a tener 465 igual 62t. Y para resolver esta ecuación por 2 dividiremos ambos lados por 62. Así que el tiempo y hora serían igual a este cociente aquí, que sale a 7.5. Y esto estaría en horas. Así toma 7.5 horas para conducir 465 millas. Si la tarifa es 62 millas por hora. Y eso va a hacerlo por este ejemplo.